tuve un flashback como cuando yo me convertí al Señor por primera vez. Y el Señor me hizo recordar mi primer amor. Regresé al primer amor, donde todo era nuevo, el sol, yo se los he dicho muchas veces, el cielo era más azul, el sol brillaba más, el aire era más puro, más poderoso, todo era maravilloso, las canciones eran maravillosas cuando yo entraba a la iglesia. Pero el Señor me regresó a mi primer amor y fui tan bendecido todo ese día que cuando se terminó la palabra, yo no creí que se hubiera terminado la palabra porque se me hizo tan corta. Literalmente como al principio, la alabanza muy sublime, muy linda. Y luego la palabra sustentaba mi espíritu y me bendijo de tal forma que me sorprendí cuando se terminó la palabra de Dios. Y yo me di cuenta de que todas las veces que yo he sido bendecido, fui bendecido en la casa de Dios. Y quisiera que me ponga atención acá este día. Porque muchas veces nosotros menospreciamos la casa de Dios porque creemos que es la iglesia. No, la iglesia somos nosotros. Una comunidad de creyentes que ha sido redimido por Dios y quieren ser discípulos para llenarse del poder y manifestar la vida de Cristo a través de nosotros. Que se aman como Él nos amó. Eso es lo que es la iglesia. No es un edificio. Pero ciertamente en este edificio nosotros venimos a celebrar al Padre, a bendecir su nombre, porque Él envió a su Hijo para morir por nosotros y el Hijo vertió su sangre. Y esta es la casa donde colectivamente nosotros nos reunimos. Y empecé a recibir cosas de parte del Señor y quiero compartir con usted. Y tengo un punto al cual quiero llegar cuando empiece a leer todas estas cosas. Desde el Antiguo Testamento la palabra habla de la importancia de la casa de Dios para Dios. Pregunto, ¿para usted es importante su casa? Sí. Aunque esté feíta, ¿verdad? Yeah. Aunque esté desordenada, ¿right? Ay, se me salió. Pero qué bueno es cuando una casa está ordenada. Se siente uno mejor, ¿verdad? El aire huele más limpio. Y si para nosotros es importante nuestra casa, para el Señor es muy importante su casa. Y cuando nosotros recibimos a nuestros hijos en nuestra casa, mi esposa y yo nos regocijamos porque vamos a comer juntos, vamos a reír juntos. Pasamos un tiempo maravilloso que nosotros apreciamos mucho. Y yo creo que eso es la mentalidad que nosotros debemos de tener cuando venimos a la casa de Dios. No es algo rutinario que yo voy para ver qué es lo que va a suceder. Voy con la fe para tener un encuentro con Dios y nunca ser el mismo, porque es necesario mantener mi primer amor. La Biblia declara, hay una iglesia, y es la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis, que estaba haciendo todas las cosas correctas, pero había dejado su primer amor. Y cuando yo empecé a pensar todo eso, fíjese que mi principio fue muy sencillo. Lo único que yo hacía, porque luego dice, haz las cosas como al principio para regresar a tu primer amor. ¿Y qué era lo que yo hacía? Leía la palabra de Dios. Nadie me dijo, era algo que nacía de mi corazón, lo que me impulsaba a ir a la palabra de Dios. Y yo leía la palabra de Dios todos los días. Cuando tenía un pequeño descanso en mi trabajo, me pegaba la palabra de Dios, porque algo había en mí. Pero también adoraba al Señor en mi carro, en la casa. Cuando nació nuestra hija Natalia, teníamos un dormitorio y nosotros entrábamos allí y en la noche y adorábamos al Señor, mi esposa y yo, en la simpleza de nuestro corazón, en la sencillez de nuestro corazón. Y la presencia de Dios se derramaba sobre nosotros. Ese fue el principio. Orar, leer la palabra y adorarlo. Así de simple. Y cuando dejamos de hacer eso, empezamos a distanciarnos de Él, porque ya no les estamos dando la debida atención a esa relación, que es la relación más importante aquí en la tierra y allá en la eternidad. Amén. Y el enemigo puede engañarnos y empezar nosotros por todo lo que sucede a perder nuestro primer amor. Y es lo que más debemos cuidar nosotros de todo lo que usted tiene en la tierra, es su relación con Dios, con el Espíritu Santo y con la palabra. Lo que más debe usted de cuidar. Y quiero leer en Ageo capítulo 1, versículo 3 al 11, lo que el Señor dice al pueblo de Israel. Y le está hablando a todo el pueblo.
Y dice, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, hablando él de su casa. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Pónganle atención a esto. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentás. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. No había bendición para el pueblo. Habían deficiencias. Y el Señor les dice, ¿por qué estaban ellos así? Y si la palabra fregado no es mala, estaban bien fregados. No tenían comida. Trabajaban duro y el enemigo se llevaba lo que ellos trabajaban. No había paz en sus hogares ni en sus corazones. Y hay una progresión muy importante que quiero compartir con usted. Versículo 7 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Lo repitió 2 veces. Eso es serio cuando Dios repite la misma cosa. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Para qué es la casa de Dios? Para que Él se glorifique. Y le voy a explicar cómo Él se glorifica. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Ahora quiero leer el capítulo 1 de Malaquías. De nuevo, quiero recordarle, tengo un punto, estoy llevándolo a que usted llegue a la conclusión que yo he llegado. Capítulo 1 de Malaquías, versículo 6. Mire lo que dice el Señor. Ya le reclamó en Ageo. Esta es la progresión. Y luego reclama otra vez, el Padre reclama al pueblo entero. Dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿alguien tiene Padre? ¿A Jehová? Amén. Él es mi Padre. Amén. Dice él, ¿dónde entonces está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Quién me teme? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. ¿Sabe qué quiere decir eso? Gente que no le interesa escuchar la palabra de Dios, ni digerir la palabra de Dios. Menosprecia la mesa del Señor. Tiene otras prioridades. No lo estoy diciendo para que nadie se sienta mal. Estoy explicando por qué la causa de la condición de mucho cristiano que ama al Señor. Porque la Biblia habla en Corintios y dice que todo lo que le sucedió a los hebreos es para que nosotros aprendamos de ello. Y por eso necesitamos leer las Escrituras. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Los animales deberían de ser perfectos, lo mejor de la manada, como lo hizo Abel y no como lo hizo Caín. Está hablándole a los líderes del pueblo que les estaban enseñando mal al pueblo. Y por eso es de que están tan deficientes toda la nación. Y Dios no se agradó de ellos. No se agradaba de ellos. Como que reincidían en su conducta de deshonra al Señor. Y dice, asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe,
¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás tú acepto a él? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Hay que tener cuidado en nuestras ofrendas. Hay que tener cuidado cómo nosotros cantamos, porque mi alabanza es ofrenda de labios que glorifican su nombre. Tengo que hacerlo de todo corazón y no distraído pensando en otra cosa. Esa es una ofrenda que Él no recibe, porque está deficiente. Es inmunda. No puedo yo alabar a Dios pensando en otras cosas, mucho menos pensar en el pecado. O pensar en mis asuntos. ¿Por qué? Porque estoy en la misma presencia de Dios. Lo que pasa es que menospreciamos entonces la mesa, pero menospreciamos la presencia. Y empezamos a ver la casa de Dios como que es algo para nuestro agrado. Y decimos, no, a mí me gusta el ritmo del corrido. A mí me gusta el ritmo de la salsa. A mí me gusta que truene. Pero nosotros queremos agradarlo a Él, no al pueblo. Y sea corrido o salsa o brinco o lo que sea, queremos hacerlo de todo corazón porque Él es un gran rey y merece honra y gloria. En toda la tierra, dice el Señor, mi nombre será glorificado, pero primero debe de ser glorificado en su casa, que es aquí, donde nosotros estamos. ¿Quién también hay de vosotros que cierra las puertas o alumbre mi altar de balde? Los que sirven al Señor. No cierran las puertas de balde, y yo les daré recompensa, dice el Señor. Aquellos que apagan las luces en el templo, que se aseguran de que todo quede limpio, Dios se da cuenta. Porque aún en mi servicio, cuando yo lo hago de mala gana o dejo cosas, veo basura en la casa de Dios y no la levanto, ese es un servicio deficiente. No estoy reclamando, estoy hablando de lo que Dios le dice a su pueblo. Y dice, yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. ¿No es su nombre grande? ¿No merece Él alabanza y adoración? De todo corazón, que prorrumpamos con grito a grito abierto. Por eso dice la Biblia, prorrumpe, oh hija de Sión. Clama a Él en alegría, en danza. Al Señor le encanta que dancemos delante de su presencia y le voy a explicar por qué. En el capítulo 2 sigue hablándole a los levitas y ellos rompieron y profanaron el pacto. Capítulo 2, versículo 2 dice, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Esta es la palabra de Dios, esta es la base, esto es lo que estoy hablando, palabra de Dios, no calentura mía. Y obviamente a mí me alarmó cuando vi estas cosas y la progresión, porque después de Malaquías hubo un silencio de parte de Dios de 400 años, porque Dios no le hablaba al pueblo israelita. Estaban en tinieblas, sin la voz de Dios. Versículo 7 dice que no obedecían la palabra de Dios, menospreciaban sus mandamientos, su corazón estaba lejos de Él. Jesús dijo, si me amáis, obedeced mis mandamientos. Jesús no juega, Jesús es Dios, Jesús siempre habla en serio. Y mucho mejor es obedecerle que estarle diciendo te amo, te amo, te amo. Te amo más que a mi vida. No, con solo que nosotros obedezcamos, Él sabe. Dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Por ellos no estaban dando el consejo de la ley correcto. Ellos aceptaban lo que el pueblo traía. En el versículo 10
Al 11, mire cómo estaban por haberse alejado de Dios. Se casaron con mujeres idólatras en contra de lo que Dios les mandó, siendo ellos el ejemplo y líderes del pueblo, violaron el pacto. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Está hablando de los sacerdotes. Y el pueblo lo hacía también. Estaban mezclándose y contaminando todo lo que ellos eran para Dios. Pueblo elegido, pueblo consagrado, apartado de las naciones, para glorificar su nombre y manifestar su presencia. Versículo 13, adulteraban cometiendo pecado sexual e inmoralidad. ¿Cómo empezó? Menospreciando la casa del Señor, menospreciando la mesa del Señor, menospreciando el servicio del Señor. Ay, qué cansado es servirle al Señor. Ahí dice en Malaquías, y quizás alguno de ustedes ha dicho, ya no, qué cansado es servirle al Señor. Y allí está en la palabra. Dice, y otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Él no quería recibir. ¿Cuántos saben de que Dios no come comida, de que Dios no necesita dinero? Pero mire lo que dice el Señor en capítulo 3, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? No se habían dado cuenta que el Señor escucha todo. En otras palabras, le robaban la honra a Dios con los diezmos, con las ofrendas que Él se merece. Él no busca dinero, Él busca que se le honre. Mucha gente dice ahí solo dinero piden. No, queremos honrar a Dios para que su presencia descienda y podamos ser transformados y bendecidos cada uno de nosotros. Dios ha prometido de que Él va a abrir los cielos y va a dar una bendición tan abundante que no tengamos dónde ponerla. Pero entonces no es dinero lo que Él busca honra. En Ageo dijo, ¿dónde está mi honra? Si yo soy padre y si yo soy Dios, ¿dónde está el temor mío? Qué increíble, es un reclamo profundo del corazón del Padre. Y el Padre de nuevo envió a su Hijo a morir por nosotros. Y tenemos que empezar a apreciar la casa de Dios, la presencia de Dios, la palabra de Dios y darle la importancia necesaria. Porque estas tres cosas son más importantes que cualquier cosa que tú tengas en tu vida, tu trabajo, tus empresas. Y es en la casa de Dios donde yo he experimentado más de su presencia y de su bendición. El próximo versículo dice, porque se han dicho los unos a los otros, qué pesado es servirle a Dios, qué carga. Los soberbios se rebelan contra Dios y están muy bien, dice. Y luego dice, pero el Señor escuchó a los que le servían y un hermano le dijo al otro hermano, vale la pena servir a Jehová. Y se abrió un libro de las memorias de Jehová, dice la Biblia. Y fueron inscritos los nombres de aquellos que le sirven a Jehová. Porque al final de los tiempos se sabrá, dice, aquellos que honran el nombre de Jehová y aquellos que le sirven a Dios. Y serán tesoro especial para mí, dice el Señor. Note lo que dice y luego hay un silencio completo. Menospreciaron la palabra de Dios, menospreciaron servirle a Dios, menospreciaron la casa de Dios, menospreciaron las ofrendas a Dios. Y Dios les reclama y ¡pum!, ya no les habló por 400 años. Y algunos de nosotros quizás podríamos decir, Dios ya no me habla a mí. Hay que analizar nuestras vidas, nuestra conducta. Porque Dios tiene ciertos protocolos, Dios tiene ciertas preparaciones que Él quiere ver para poder descender sobre su gente, sobre su pueblo y sobre su casa. En Juan capítulo 2, 14 al 17 vemos a Jesús, este es el Nuevo Testamento ya. Jehová tiene celo por su casa y es un celo santo, no es un celo enfermizo. Dice que el Señor hizo un lazo de 3 correas
entró al templo y vio a los mercaderes que estaban vendiendo palomitas y estaban haciendo negocio, no palomitas de maíz, estaban haciendo negocios en la casa del Padre. Y dice que él se enojó. Jesucristo nunca le hizo daño a nadie, era un celo santo. Y empezó a voltear las mesas y a pegarle a los mercaderes y los echó fuera, dice, con todo y sus animales y su mercancía. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes. Y esparció las monedas de los cambistas. Entonces a él no le interesa el dinero. Tiró las monedas. Él lo que busca es la honra. Y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. La casa de Dios es importante para Dios. Fue importante para Dios en el Antiguo Testamento y es importante para Dios en el Nuevo Pacto. Jesucristo lo demostró. Y es tan importante esto, a mí me sacudió, porque todo esto que hicieron los sacerdotes y el pueblo sucedió en la casa de Dios. Y estas cosas, de acuerdo a 1 Corintios 10:11, dice que sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Vemos entonces que Dios demanda y requiere amor y reverencia por su casa. Cuando menospreciamos su casa, lo menospreciamos a Él, porque es el lugar de su habitación. Y yo me di cuenta de que todo lo que a mí me ha pasado, que ha sido de bendición a mi vida, ha sido en la casa de Dios. ¿Cómo no apreciar la casa de Dios? Y el Señor me recordó todo eso de mi primer amor. Yo no entendía mucho, pero el fuego de Dios estaba en mi corazón. Mi primer encuentro con el Espíritu Santo cambió toda mi perspectiva de la vida, del matrimonio, del pecado, de mi propia vida. Y ese es el primer amor. Yo creí que me habían cambiado por dentro, y sí, ciertamente. Pero aquel que vive por siempre vino a morar en mi vida. Y empecé a pensar de diferente forma. Y empecé a amar su palabra, que antes la leía y no la entendía. La leía cuando estaba angustiado. Yo no iba a la iglesia, yo no diezmaba, yo no oraba. ¿Por qué? Porque no conocía a ese Dios maravilloso. Y en Apocalipsis 2, versículo 1 al 5... el Señor dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: mire esto, yo conozco tus obras. Trabajaban para el Señor. Y tu arduo trabajo y tu paciencia. Y aquí hay gente que ha trabajado fuerte, yo los veo, trabajan fuerte. Y que no puede soportar a los malos. Se cuidan, se apartan. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Tenían discernimiento. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. A mí me pegó fuerte ese día, fíjese, fui tan bendecido, literalmente. Porque cuando el Señor lo corrige a uno es porque el Señor lo ama. Y lo peor que uno puede hacer es hacerse el duro, hacerse el que no es conmigo. Porque cuando Dios deja de hablarte, la cosa entonces ya está seria. La Biblia dice que si Él no nos corrige, entonces somos bastardos. En otras palabras, huérfanos, que no somos hijos. No tenemos padre. Eso es lo que dice mi Biblia. Y Dios ha corregido mi vida en este año 2 veces y le doy gracias por corregir mi vida. Porque yo puedo venir cargado y predicar de la carga de mi alma, de la frustración de mi alma, y empiezo a cargar al pueblo. Y soy como uno de esos sacerdotes
que menosprecia la casa de Dios, menosprecia el pueblo de Dios y no enseña la verdad de Dios a los hijos de Dios. Y la verdad muchas veces lo despierta a uno, ¿sí o no? Es como una bofetada lo despierta a uno. Así como luego lo despierta a uno. Quizás usted no escucha el despertador, el reloj, pero una bofetada, eso usted brinca y dice, ¿qué hubo? Y Dios muchas veces le pega a uno una nalgada con mucho cariño y mucho amor y le dice, despiértate, tú que duermes entre los muertos, porque no estás haciendo nada. Y su llegada se apresura a nosotros. Estamos trabajando para las cosas que perecen, para la casa, para el carro, para las vacaciones, para los hijos, para la ropa, para todo menos para el Señor. Y ahí es donde empezamos nosotros a retroceder y abandonar mi primer amor y quedamos solamente con religiosidad. Lo hago, cumplo, pero Él sabe que tu corazón ya no está allí. ¿Le ha pasado a usted en su matrimonio? ¿Me amas? Sí, tú sabes que te amo, hombre. Te lo he dicho todos estos años. No te he dejado. Estoy acá, mira, estoy acá, ¿verdad? Sí, pero eso ya no está en tu corazón. Ya lo estás hablando bien feo. ¿Sí? Si tú te acercas a tu esposa o a tu esposo solo con quejas, tu esposo y tu esposa te van a mandar por un tubo. Porque carga. Y hay gente que viene a la casa de Dios solo con quejas, nunca con alegría, con gratitud para bendecir su nombre. Lo digo porque eso es lo que acabo de leer. Y la vida es dura y trae tribulación y aflicciones. Jesucristo nos lo dijo. Pero también nos aseguró que podíamos confiar en Él. Pues Él ya había triunfado con poder sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el mundo, sobre el diablo y sus huestes de maldad. Y solo tenemos que vivir creyendo continuamente y confiando en Él. La victoria ya fue ganada. De tal forma que si yo vengo afligido porque hay una emergencia en mi casa, no debería de venir yo con confianza y con fe porque en Él tengo la solución y la respuesta. ¿Está entendiendo la diferencia? Porque en el Antiguo Testamento, en Isaías, el Señor dice, llenaste mi altar de tus pecados. Dice, ¿no podías haberme traído una varita fragante? Eso es incienso. Lo cual se simboliza mi alabanza y mi adoración. Es ofrenda agradable a Jehová con un lago de corazón. Y ojo acá, porque nosotros verdaderamente atravesamos crisis de fe, caminamos en conflictos y tribulaciones, y hemos sido diseñados para superar todas estas cosas sin que nuestra fe falle. Yo conozco gente aquí que está sentada, que ha caminado por el valle de sombra y de muerte, y no se ha dado cuenta. Yo he caminado por el valle de sombra de muerte, y su vara y su cayado me han infundido aliento. Y puedo yo llegar a un punto en que no reconozco que es por su misericordia. El Señor ha perdonado mi vida 6 veces que yo esté consciente, y las que no estoy consciente. Eso, ¿verdad? Es como que mi corazón está agradecido con Él, porque siempre ha estado allí literalmente. Mi esposa ha caminado por el valle de sombra y de muerte. Cuando el evento le pasó, ella me llamaba y me decía, Enrique, yo no creo que la vaya a hacer, por favor, vení. Y yo acababa de llegar a casa del hospital. Yo me iba al hospital. ¿Qué estaba experimentando ella? Sombra de muerte. Pero la muerte nunca llegó porque Dios es fiel. En mi propio testimonio, el Señor me perdonó la vida porque uno de mis pulmones colapsó por neumonía en Guatemala. Pasé 30 días en intensivo en el hospital. Me tuvieron que poner 2 mangueras, una aquí y otra atrás. Parecen balazos. Y cuando yo iba al YMCA a hacer ejercicio, todos me dejaban en paz. Sí, porque decían, lo balacearon y todavía está aquí. Ya, literalmente. Pero Dios me perdonó la vida. Tuve sueños. Tuve sueños cuando estaba ya en coma. Yo estaba en coma. Y luego se me rompe el apéndice en Miami. Yo fui a la playa a gozar con mi esposa.
Y en Houston se me revienta el apéndice y yo dije, oh, me debe ver ese burrito que me comí. Llegando a la Florida, haciendo el check-in en el hotel, el dolor incrementaba. Yo tomé Alka-Seltzer, yo tomé bicarbonato de sodio y a las 4 de la mañana le dije a mi esposa, llévame al hospital, esto no es normal. Y llegué al hospital y me tomaron unos rayos X y me dijeron, tenemos que operarlo, porque si no lo operamos se envenena todo su cuerpo y usted se muere. Su apéndice ya se rompió. Y, híjole, hermano, ¿qué hace uno, verdad? Me preguntaron, ¿usted tiene aseguranza? No. ¿Usted tiene ahorros? No. ¿Usted tiene tarjeta de crédito? Les dije. Siempre me tuvieron que operar, ¿no? Pero fíjese, lo bonito es de que no me abrieron así de arriba para abajo, sino que 2 oídos. En un oído metieron la cámara y en el otro oído metieron una mano de un robot. En la cámara miraban dónde estaban los pedazos y los sacaban. Por esa operación yo ya no me puedo poner bikinis. Disculpe, esa imagen mental no la mantenga en su mente. O sea, mi cuerpo está cicatrizado, los 2 balazos, los 2 oídos aquí. Y no le he dicho la primera, porque la primera esa me la guardo, pero la otra vez fue cuando estaba yo dando vuelta por ahí por Cheyenne Mountain y venía un trailer de esos de 18 llantas y yo nunca me percaté que venía cerca y frené y puse las señales para dar a la izquierda. Ese hombre, me di cuenta, ese hombre metió los frenos y el cabezal del tráiler empezó a barrerse, pero lo que traía, el peso de todo lo que traía, empujó todo el carro y se empezó a ir de vuelta. Literalmente, a mí me dio unos escalofríos y supe que Dios me había estado guardando. Y me las pelé de ahí porque dije, si el trailero se baja, me va a quitar la cabellera. No sé cuántas van, pero cuando en la iglesia de la Hancock me dio un infarto y nunca me di cuenta. El diablo ha tratado de matarme, Dios no se lo ha permitido. Esta última vez también me dio otro infarto y también tengo una cicatriz aquí que me metieron un colador, fíjese, a la arteria. Ya, es que mucho chicharrón, hombre. Eso es caminar en valle de sombra y de muerte. Y es el proceso del discípulo. Y uno se apega a Dios y conoce su paciencia, su amor, su fidelidad literalmente. En cada una de estas ocasiones yo sentía la presencia de Dios. Literalmente es como decir tu vara y tu cayado, pero no era una vara y un cayado, era el mismo Espíritu Santo que me dejaba sentir, aquí estoy. Y estoy a tu favor. Y así ha sido toda esta vida. Pero me di cuenta que mi primer amor sucedió en la casa de Dios. Mi primera sanidad divina sucedió en la casa de Dios. Nadie me puso manos. Yo tenía una úlcera péptica, sentí fuego en mi estómago y la voz de Dios que me dijo, soy yo, sigue adorando. Desde ese tiempo, yo no podía engordar. Cuando yo conocí a mi esposa, yo estaba bien esbelto, lo crea usted o no. Pesaba 155 libras. No me pregunte cuántas peso hoy. I'm not going to tell you. Pero desde ese tiempo, hombre, yo miro la comida y engordo. Es que Dios cuando sana, hace las cosas bien. Y esto fue en la casa de Dios. Para eso para mí fue poderoso. Fui bautizado en agua en la casa de Dios. Hello, mire la continuidad. ¿Cómo no va a ser la casa de Dios especial para mí? Fui bautizado en el Espíritu Santo y hablé lenguas en la casa de Dios. Y todas estas cosas han tenido un común denominador que quiero compartir con usted. Fui liberado de adicciones y estorbos, incluyendo liberación de espíritus inmundos en la casa de Dios. Literalmente crecí espiritualmente en la casa de mi Padre, siendo enseñado y mentoreado por su Espíritu Santo. Hermanos, yo no tuve un mentor, no había consolidación en aquel tiempo.
Uno recibía a Dios, recibía el Espíritu Santo, y uno empezaba a leer la Biblia. Mi mamá me mentoreó, yo tenía sueños horribles y mi mamá me decía, Quique, el Señor quiere que tú aprendas a hacer batalla espiritual. Utiliza la sangre del Cordero, utiliza el nombre de Jesucristo, utiliza la unción que está sobre ti. Y ella empezaba a adiestrarme. Haz esto, haz lo otro. Y yo lo hacía, pero no me apartaba de la palabra y de cantar. A mí me hubiera gustado ser un buen cantante, fíjese. No, a mí me encanta cómo esa gente proyecta la voz y sale de aquí del diafragma y eso es poderoso. Uy, hasta escalofríos me dan a mí. Y a mí me sale la... Pero el Señor escucha mi... ¿Cómo se llama lo que hacen los gatos? Maullidos. Se escuchan mis maullidos. Y a Él le son dulce fragancia a sus oídos. Porque Él sabe que es mi Padre. Mire, yo tuve una experiencia con el Señor. Que Él, recién convertido, yo tuve una experiencia que algún día se la comparto. Literalmente le dijo a mi espíritu, tú eres mi hijo. Oh, man, wow. Wow. Por la sangre de Cristo. En la casa de Dios es donde se recibe el llamado al pastoreado. En la casa de Dios es que los profetas son desarrollados y los dones del Espíritu Santo son activados. Es en la casa de Dios. Todas las promesas y profecías que he recibido han sido en la casa de mi Dios. Y es importante aclarar de que no es en un edificio. Es en una atmósfera donde se adora al Señor, donde se reverencia su presencia, donde se ama su palabra, donde estas cosas ocurren. Y es lo que nosotros debemos desarrollar en esta casa, porque es casa de Dios. Le pertenece al Señor el ambiente que tenemos. Si usted pone una semilla en un azulejo, ¿usted cree que pasa algo? Porque el ambiente no es propicio para que suceda algo. El ambiente en la casa de Dios debe de ser propicio para que Él descienda y transforme a sus hijos, los empodere, los renueve, los libere, que les dé la identidad necesaria, porque el diablo nos ha robado la identidad. Y muchos, mire, la gente que anda de iglesia en iglesia es porque son homeless espirituales. No tienen una casa, es como que tienen un espíritu de orfandad. Y andan de lugar en lugar buscando, pero ¿qué es lo que están buscando? Usted sabe que cuando un gato entra en un lugar, ¿sabe qué es lo que va a encontrar? Ratones, porque eso es lo que busca. Entonces, si usted busca la presencia de Dios en esta casa, adivine qué es lo que va a encontrar. Pero si usted busca lujo y usted busca coros, si usted busca mariachis, si usted busca programas y busca muebles lindos, eso es lo que va a encontrar. Y hay iglesias que pueden tener mucho dinero en la cuenta bancaria, pero no tienen la presencia de Dios porque no lo honran. Y la medida espiritual de cada creyente para que sepamos cómo está creciendo son los frutos espirituales. Y es como él crece en amor para con el Padre y el uno para con el otro. Y eso incluye a su cónyuge. Ay, pastor, no la riegue, hombre. También que iba. Estos lugares donde ocurrió esto para mí, eran lugares donde la gente se congregaba para celebrar su nombre y su poder y salían de ese lugar renovados a predicar la palabra, a evangelizar. Estaban llenos de fe y de júbilo, llenos de esperanza y anhelo por regresar a ese ambiente maravilloso que se encuentra en la casa de Dios cuando Él habita en esa casa. La casa de Dios es entonces un ambiente y lo podemos crear aquí, lo podemos crear en nuestro hogar. En Génesis 28, versículo 10 al 17 dice esto. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. ¿Qué le parece la almohada de Jacob? Una piedra, 100% orgánico, ¿no? Uno no haya cómo acomodarse, hermano, en la cama. Un montón de almohadas y se levanta con la nuca así.
Sí, sí, a mí me pasa, no lo estoy diciendo porque yo sepa cómo usted se levanta, pero algo había en este lugar y no era edificio, no había edificio, no habían muebles, no había casa, no había fundamento, no había nada hecho por manos. Y dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí, ojo, ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. ¿Por qué no dice que bajaban y subían? Dice que subían y bajaban. Los ángeles ya estaban aquí en la tierra, ministrando. Y Jacob no se había dado cuenta. ¿Cuál es mi punto? Puede que en este lugar Dios mande sus ángeles para ministrar a los que han de heredar la salvación. Y los que han de heredar la salvación no se dan cuenta. Porque no están conscientes de que es casa de Dios y puerta del cielo. Puerta, accesos a diferentes realmos espirituales. Por eso dije de que es en la casa de Dios donde los profetas son entrenados, el don es desarrollado, las batallas son más fáciles de liberar, las victorias las tomamos en la casa de Dios. Y sigue diciendo, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Diga conmigo, el Señor no me dejará hasta que cumpla sus propósitos en mi vida. Amén. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Se levantó espantado, hermano, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y es tan importante tener esto en cuenta porque los jóvenes pueden tener acceso a realmos de Dios, a revelación de Dios, al poder de Dios. Cuando vienen a esta casa con debida referencia, cuando nosotros como padres les enseñamos a ellos a qué se va una iglesia, no es a correr, no es a jugar, no es a estar en el Facebook en lo que la gente está adorando. No es a eso. Sin embargo, la gente no ha entendido y por eso es de que no tienen ninguna manifestación del reino de Dios y su amor no se desarrolla, el fuego de Dios no se desarrolla en ellos porque no están conscientes de lo que ocurre en la casa del Señor. Es increíble, en la iglesia grande encontrábamos uñas en los asientos y había que limpiarlas. O sea que la gente llegaba ahí. Qué bochorno, hermano, y la gente adorando a Dios, pero ellos, sus uñas. Nada que ver, hermano. Y Dios allí. Y Dios queriendo sanar. Y ángeles alrededor nuestro. Porque Dios sabe de lo que tenemos necesidad, ya que venimos a la casa de Dios a recibir el pronto socorro que necesitamos. Entonces, ¿cómo entramos a la casa de Dios para recibir todas sus bendiciones? Hay un protocolo. Diga conmigo protocolo. Repita conmigo, la casa de Dios es mi casa y yo amo la casa de Dios. Un protocolo es un reglamento o una serie de instrucciones. Por ejemplo, si usted desea estar en la presencia del rey de Inglaterra, usted será entrenado en los protocolos necesarios que usted debe de cumplir para ser recibido en el palacio del rey. Note que no dije en la presencia del rey. En el palacio del rey usted necesita cumplir ciertos protocolos. Si usted fue invitado por el rey para estar con él y no cumple el protocolo, será arrestado y echado fuera. Dios tiene protocolos. Están en la Biblia. ¿Sabía usted que usted puede estar en el palacio del rey de Inglaterra
y estar comiendo donde Él come, pero no estar en la presencia del Rey? ¿Sabía usted de que nadie se presenta delante de un rey con las manos vacías? Tiene que llevar una ofrenda. Aún hasta los dignatarios, cuando vienen los rusos a la Casa Blanca, traen una ofrenda de valor al presidente, y el valor se la entrega a los de la administración, porque él no puede quedarse con ella aunque valga cientos de miles de dólares, porque eso le daría palanca a esa gente para que empiece a pedir y a reclamar favores. Y debemos de ser neutrales. Pero no puede uno presentarse con las manos vacías. Aún en lo natural, la gente que sabe este protocolo, cuando lo invitan a comer, ¿qué es lo que hace? Pues no come en su casa para atascarse. No. No, hay quienes llevan un apple pie, ¿no? Unas donas, algo. La gente más finuche, la gente más fina, lleva una botellita de vino bien bonita. Y espera que la abran en lo que ellos están ahí, ni modo que el otro se la clave, ¿verdad? Y le diga, gracias por la botella. Pero no se presentan con las manos vacías. ¿Y cómo debemos entonces nosotros presentarnos delante del Rey? Ofrenda de labios que glorifican su nombre. Alabanza. Adoración. Gratitud por todo lo que Él es. Es reconocer su soberanía, su poder, su gloria, su majestad. Usted puede pasar por la puerta y llegar al atrio del palacio, pero todavía no está usted en la presencia del Rey. Por eso la Biblia dice en Salmos capítulo 100, versículo 4 al 5, entrad por sus puertas, así lo sabe, con acción de gracias. Por eso, como empezamos en esta noche dándole gracias a Dios, fue fabuloso, fue de Dios. La gente viene, entra así. Y así está toda la alabanza. Y así pasa en la palabra. No recibí nada. Claro, con esa actitud no vas a recibir nada. Dice, alabadle, bendecid su nombre. Mire, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios, ¿cómo? Con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre su misericordia. Y su verdad por todas las generaciones. Usted puede pasar la puerta y llegar al atrio del palacio. El atrio es un lugar muy especial para el rey. Y quienes llegan al atrio comprenden que ahora están más cerca de la presencia del rey, pero no están en la presencia del rey. El atrio se entra con alabanzas al rey, porque en los palacios hay atrios. Y esos atrios están arreglados de una forma que manifiesten la opulencia del rey, la hermosura y la belleza que hablan de la gloria del rey. Este pastor fue invitado al Palacio Buckingham de Inglaterra. Dice que entró y obviamente lo entrenaron para el protocolo, ¿verdad? Tiene que vestirse de cierta forma. Usted no puede presentarse delante del rey con flip-flops, con chanclas y shorts y con una camisa sudada. ¿Cómo se le ocurre? Lo van a meter al bote. Así no se presenta uno delante de un rey de acá, de la tierra. Usted tiene que ir bien bañadito, bien afeitado, bien bonito, lo más que se pueda, ¿verdad? Bien vestido. ¿Por qué? Porque la función, el evento, vale la pena que usted se arregle para presentarse delante de ese rey. Y usted entra al atrio, obviamente le abren la puerta, pero usted entra al atrio. Y este hombre habla, dice, en el atrio, yo me di cuenta, era increíble el lujo, la opulencia que tenía ese palacio. Porque ese pedazo, ese cuarto habla de la grandeza del rey o de la reina. Dice que el techo miró para arriba, oro. Y el que lo llevaba le dijo, ese es oro puro. No está chapeado de oro. Así como uno a veces le compra a la esposa un anillo de oro. Es una pintura de 14 quilates, hombre. Ese era oro puro, quién sabe cuánto había allí de dinero. ¿Cómo se llaman eso los doorknobs en español? Chapas. ¿Sí, chapas? Sí. Ok. Las chapas no estaban chapeadas de plata. Era plata sólida, hermano.
cualquiera dice, uy, se la mete a la bolsa, ¿verdad? No, al bote. Habla de la opulencia del rey. Quiero hablarle de Salomón y su interacción con la reina de Sabá. No, a mí me impactó esto. Oyendo la reina de Sabá, en Primera de Reyes 10, versículo 1 al 13, dice, oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande. Esta es una escolta, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón le expuso todo lo que había en su corazón. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, ojo aquí, y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, hombre, eso habla del rey, de la opulencia, de la gloria del rey. Las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, los mayordomos, hombre, sus maestrasalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó con la boca abierta. ¿Usted alguna vez estaba asombrado? No le voy a abrir la boca, ¿verdad? Ahorita, o sea, con la boca así como que, ¿what? Los busboys, los que se llevaban los trastos sucios, impresionaron a la reina. Y ella es reina. Se quedó asombrada por la opulencia del rey Salomón. Y nosotros tenemos el rey de reyes y señor de señores. Salomón no se compara al rey que nosotros servimos, amamos y venimos a su casa para obtener de su mano la bendición que necesitamos. Y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido. Y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey, para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especies como la reina de Sabá dio al rey Salomón. La flota de Hiram, que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dijo a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio. Ella salió más bendecida de haber visitado a este rey de lo que ella trajo. Le dio el triple a ella. Se fue súper bendecida esa mujer. Y mi punto es este: ¿cómo venimos a la casa del rey? El Señor dice, actitud de gracia y alabanza. No vengan a mí tristes, quejándose, sino que traigan alabanza. Alabanza es, tú eres grande y maravilloso. Se recuerda de Daniel, que cuando lo llamaba el rey, mire cómo saludaba él al rey. Oh rey, gran rey, vive para siempre. Es que no podía decirle otra cosa. No podía decirle, ¿qué hubo? No podía ser casual. Tenía que acercarse y decía, vive gran rey. Quisiera que el sueño fuera para tus enemigos y no para ti. Y era el rey que había llevado preso a Babilonia. Le quitó su masculinidad porque lo hizo eunuco para que no tuviera hijos. Y lo entrenó en la sabiduría de ellos, de los babilónicos.
en el lenguaje de los babilónicos y quiso contaminarlo con los alimentos. Mire el respeto y la reverencia que Daniel le mostraba a ese rey. Y por eso encontró favor con ese rey, porque tenía mucha sabiduría. Y mi punto es, ¿cómo venimos nosotros a la casa del gran rey? Porque mi nombre será alabado en todas las naciones, dice el Señor, porque soy un gran rey. Y no debemos de menospreciar su palabra, no debemos menospreciar sus mandamientos, no debemos menospreciar la mesa, no debemos menospreciar el servicio a Él cuando tengamos oportunidad. Si no es en casa, sírvale al Señor allá afuera, bendiga a alguien. Y no se me duerma en la casa de Dios. Es tan importante, si todos entendemos esto, no habría gente cortándose las uñas o chequeando el Facebook o abostezando. Estamos delante de un gran rey. Póngase usted delante de Trump. Y ya casi me trago la lengua. Y dele esa falta de respeto a él. Con solo que él haga así. Los del servicio secreto lo hacen a usted taco por su falta de honra al presidente. Y ese es el presidente. Entonces el protocolo es una preparación previa a presentarme delante del rey. El Señor le dijo a los israelitas, preparaos porque en 3 días vengo a vosotros. En el monte Sinaí. Y su gloria sacudió ese monte de tal forma que temblaron de temor. Pero les dijo, preparaos antes de entrar a mi presencia. No toquen mujer, no tengan relaciones sexuales. Límpiense bien, 3 días. Y es necesario que nosotros tomemos preparaciones para venir a la casa del rey. Pero por favor entiéndame, ¿qué es eso de venir con indiferencia a la casa del rey? A querer obtener algo de él y faltarle el respeto a su majestad y no darle honra y gloria al que vive por siempre y envió a su hijo a morir por mí. ¿Qué es aquello de menospreciar su casa y decir, hoy no voy, me voy a hacer otra cosa? Es menospreciar la casa de Jehová y Dios lo sabe. Son excusas que uno pone. Estoy muy cansado, es que aquí no te vamos a poner a trabajar, hombre. Es que estoy tan cansado, pero sí vas a trabajar entre semana, right? No es un reclamo. Todo acatarrado, estornudando, tosiendo, con escalofríos y con alergias, estás ahí trabajando. Pero llega el sábado, el tiempo de darle honra y gloria al Señor con mi alabanza, mi ofrenda, con cánticos nuevos, porque lo amo y quiero demostrárselo. Y me presento delante de Él con la suficiente reverencia. No, la mayoría menosprecian al Señor. Me voy a ver una película. Ok, si ahí está el corazón, ahí está. Pero tenemos que enseñarle a nuestros hijos la forma correcta de venir a la casa del Señor. Pablo le dice a Timoteo, para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, en lo que yo llego y te ayudo. Hay una forma específica de conducirnos en la casa del Señor. Se llama protocolo. Son reglamentos que el Señor requiere para que nosotros nos presentemos delante de Él y seamos bendecidos en su presencia. Salmo 27, 4 al 5 dice, Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura, estos son los atrios, y buscarte en oración. Cuando vengan tiempos difíciles, tú me darás protección. Me esconderás en tu templo, que es el lugar más seguro. Prefiero un día en las puertas de tu casa, decía, que 1000 fuera de ellos. Entonces este es el punto. Puedes estar trabajando 1000 días fuera de la casa de Dios, pero nunca vas a tener la presencia de Dios así. Vas a tener dinero, saco roto. Pero los que vienen al templo, a la casa de Jehová, son los que aprecian, aman y obtienen de su presencia cada vez más y más y más. Se llama crecer espiritualmente. Y sabemos lo que tenemos que hacer. Empezamos dándole gracias. Luego alabanza, Señor, tú eres grande y maravilloso. No hay nadie como tú. Tú vives por siempre. Todo fue creado por el poder de tu palabra y todo es sostenido por esa palabra. Y tu palabra, Señor, me ha sustentado. Tu palabra me ha limpiado.
Y quiero recibir esa palabra con gozo y con mansedumbre. Y te voy a alabar y glorificar porque nadie sabe lo que tú estás haciendo en mi ser, pero yo sí, Señor. Y estás preparando mesa para mí. Es importante entender estas cosas, hermano, porque si no, la gente crece con aquel concepto de la iglesia cuando íbamos a la iglesia católica, ¿verdad? Porque usted iba a la iglesia católica, ¿verdad? ¿Quién dijo no? Qué buenísimo. A uno lo obligaban, hermano, a ir a la iglesia, ¿no? Yo creo que mi hermano Gabriel iba a ser acólito. What was that, huh? Son esos chavitos que mecen el incienso. Ya. Mejor acólito, hermano. Monaguillo suena como, I don't know. Si yo quiero ser monaguillo, ¿no? Pero yo estudié el catecismo, no recibí la presencia de Dios. Yo sacaba 100 en religión, nunca percibí la presencia de Dios. Hasta que entré a ese lugar donde las viejitas estaban adorando al que vive por siempre y tenían tanta libertad, allí estaba la presencia de Dios. Y era un cine viejo. Y estaban danzando. Y yo atado no podía levantar las manos y ellas sí levantaban las manos. Gente de Guatemala, El Salvador, que trabaja limpiando casas, así como nosotros, pero que habían aprendido a valorar la presencia de Dios y a celebrarla. Y entraban a adorar y recibían la palabra y salían a la placita Olvera a evangelizar y a hablar de ese gran rey que ellos tienen. Y la iglesia crecía y crecía. Y los coros eran tan simples, así como este, mire. Estoy alegre, estoy alegre, estoy alegre, 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 alegre. Canto alegre y uno ahí encendido. Sí, es que estoy alegre, Señor. ¿Y cómo se llama el canto? Estoy alegre. Ya, es como que, ¿de veras? Y esas son las alabanzas que yo decía, ya se acabó. No puede ser, ya se acabó. Oh my gosh, pero entraba el pastor donde yo me convertí, gritón, como que tenía 3 pulmones. Y se desgarraba. Y yo, wow, y ya se terminó. No puede ser, hombre. El primer amor. Y regresaba yo en mi carro viejo. Estaba bonito, pero viejo y feo. El motor. Yo le tenía que cambiar los frenos cada semana porque no sé poner frenos, pues. Pero cada semana yo estaba ahí revisándoselos. Y nada más llegábamos a la iglesia, yo escuchaba las alabanzas, yo salía del carro y quería correr. Y mi esposa me decía, Quique, Enrique, espérate, ayúdame con la niña y la pañalera. Oh, sí, le decía yo, sí, ¿verdad? Vamos. Un gozo increíble, hermano. El mejor tiempo de mi vida. Yo trabajaba por $3.75 la hora. Y el Señor nos sustentaba, nos alcanzaba. Me recuerdo que mi esposa me hacía el lunch, el mismo lunch, todos los días. Es que no teníamos para otro. Eso es nuestra historia. Me hacía una salchicha con guacamole y sprout. Alfalfa, como que fuera uno caballito, ¿verdad? Pero ahí estaba yo todos los días con un gozo increíble, hermano. Un gozo increíble. Y la gente sabía que algo me pasaba a mí. La gente sabía que algo tenía diferente. Siempre he sido guapo. Pero en aquel tiempo mi rostro brillaba. Oh, ya. Yo entré al evangelio corriendo porque para esto fui creado, para el Señor. Esos son los propósitos de Dios para mi vida. Empecé a soñar con guerras espirituales. Empecé a predicar, híjole, en los sueños. En una aventura, y sigue siendo una aventura tremenda para mí al caminar con Dios. Y Dios no ha terminado de trabajar en mi vida. Él sigue trabajando. Mientras yo le doy a Él lugar para que trabaje, le doy el lugar correcto en mi vida, ¿quién puede decir a dónde el Señor me puede llevar? Si Él tiene planes y sus pensamientos son más altos que los míos, sus caminos son más altos que los míos. Pero puedo abortar esas cosas si me salgo de la atmósfera donde su nombre es glorificado y donde su presencia se manifiesta. Y mi Señor dijo en su palabra, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Y donde Él se presenta, ahí está la gloria de Dios. Amén. Y Él habita en las quejas de su pueblo. Él habita en los reclamos de su pueblo.
Él habita en la alabanza de su pueblo. Y a mí me sorprende porque hay gente que no alaba. Como que comió Brussels sprouts, ¿verdad? Porque esas cosas son amargas. Vienen enojados a la casa de Dios. Protocolo. Señor, yo no sé por qué no recibo nada, no oigo nada, no escucho nada, no veo nada, no siento nada. Protocolo. Estás en la casa de Dios, pero no percibes la presencia de Dios. Porque tu actitud no es la correcta. Y es bueno enseñarle esto a la generación que viene detrás de nosotros. Porque esa generación necesita instrucción para conocer ese gran rey que nosotros tenemos. Una cosa he demandado a Jehová, y esa es la que yo buscaré, o debo yo de buscarla, que esté siempre en la casa de Jehová. Salmo 23 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. David no trabajaba en la casa de Jehová, pero él conocía la presencia de Dios desde niño. Y ese era su refugio, era su poder, era lo que él más deseaba, se deleitaba en la presencia de Dios. Para que él haya dicho, no quites tu Espíritu Santo de mí, no lo apartes. Es porque él sabía que en la presencia de Dios había encontrado su verdadero hogar. Amén. Y la casa de Dios es tan importante, quiero terminar con esto. Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre, hay una casa a la cual nosotros vamos y tenemos que respetar la casa de Dios aquí para poder entrar en la casa de Dios allá. En el templo de Dios habían el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio era donde todos podían entrar, pero no estaban en la presencia de Dios. El lugar santo habían ciertas funciones específicas, pero aún no estaban en la presencia de Dios. En el lugar santísimo solo una persona entraba, y ese es el protocolo. Tenía que tener sus vestiduras de lino fino para no sudar delante de la presencia de Dios. Ojo aquí. Tenía su efod y su pectoral, y tenía una mitra, un gorro así puntudo. Hay alguien que imita ese gorro ahora allá en el Vaticano. Y aquí decía, santidad a Jehová, tus pensamientos deben de ser santos ante la presencia de Dios. Y él entraba, pero no podía entrar si no había sido purificado, si no tenía sangre en el lóbulo derecho de la oreja, sangre en el pulgar derecho de su mano y sangre en el dedo derecho del pie. Si entraba sin ese protocolo, Dios lo mataba. Y no era suficiente, sino que le ataban una soga al pie. El sumo sacerdote iba a la presencia de Dios. Tremendo, ¿verdad? Que le aten una soga a usted allá afuera, que le digan, mire, espérese un segundito, le voy a atar una soga en su pie derecho. Si usted se duerme, Señor lo mata y solo lo jalamos. No, usted estaría despierto, sí, por semanas. Pero si el sumo sacerdote tenía pecado, estaba pensando tonterías dentro del lugar santísimo, la misma presencia de Dios lo mataba y tenían que jalarlo. Y luego, next, porque era toda la tribu, todos los descendientes de Aarón. ¿Quién le gustaría nacer en la tribu de Aarón? Los levitas, hermano, de esa forma. ¿Quién se voluntarizaría, verdad? Yo voy. No, ni siquiera se te ocurre, hermano. Mejor examínate bien. Se llama protocolo. Pero cuando todo estaba alineado, cuando el sacerdote estaba bien y el sacrificio estaba correcto y él rociaba la sangre en el arca del pacto, en medio de los dos querubines, se llama el propiciatorio. Una mejor versión es el trono de misericordia, la sangre del cordero en el trono de misericordia. Si todo se alineaba, la presencia y la gloria de Dios descendía sobre aquel lugar, llenaba la casa y todo ese año, todas las batallas las ganaban. Los enemigos eran derrotados. Sus cosechas eran las mejores. Había gozo en cada casa. Todo por la presencia de Dios. Aleluya. Pero hay que saber entrar en ella. Yo quiero terminar con este salmo. Salmo 92, versículo 13 al 15 dice, plantados en la casa de Jehová. Plantados es arraigados. No quiere decir visitantes, es arraigados en la casa de Jehová.
En los atrios, aquí está esta palabra otra vez, atrios. El antesala a la presencia de Dios. De nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Póngase de pie, vamos a orar. Por favor, retenga, no menosprecie la casa de Dios, porque cuando menospreciamos la presencia, la palabra y la casa de Dios, algo se lo puedo asegurar. La gente que hace eso va a ser rechazada por Dios. Menospreciar la presencia, la palabra y la casa de Dios es menospreciarlo a Él. Y que no ocurra eso en nuestras casas. Por favor, enséñele a sus hijos que en medio de la adoración no pueden estar corriendo o masticando chicle o mandando mensajes, porque la misma presencia de Dios está en nuestro medio. Que no estén en el teléfono, porque es para bien de ellos. Y la Santa Cena es un lugar sagrado, es terreno sagrado, es como para que uno se quite los pies, ¿verdad? Como el Señor le dijo a Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás, lugar santo es. Porque el Padre envió a su Hijo a morir por nosotros y Él derramó su sangre. ¿Cómo menospreciar ese sacrificio tan maravilloso? Debemos de venir a su casa a celebrarlo. Debemos de venir a su casa a hacernos uno con Él. Amar su palabra, amar su presencia. Y si todos hacemos eso, la presencia de Dios va a ser derramada sobre nosotros. Sanidades gloriosas van a ocurrir. Demonios van a huir. Confusión se va a ir. Bloqueos se van a ir del pueblo de Dios, porque aunque no entienden la palabra aún, aman la presencia de Dios porque saben que Él es bueno.